Padre, te damos gracias y venimos a ti en el nombre de Jesús, declarando, Señor, que tú eres el Rey, el Señor de nuestra vida, que tú traes una revelación profunda de tu palabra para entender tus propósitos, Señor. Te damos la gloria y la honra, Señor, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. Bueno, cuando abra su Biblia, en Mateo capítulo 2, dice así: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en día del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Diga conmigo, unos magos. Entonces vamos a ir viendo parte por parte, porque sí me gustaría que no leyéramos solamente de corrido algo que para lo que Dios quiere hablarnos es importante, y que tenemos que tener el entendimiento de los hechos, los acontecimientos, el contexto de lo que Dios nos quiere decir. Y bueno, comienza diciendo que Jesús nació. ¿En dónde Jesús nació? En Belén. Ahora, ¿cuál es la razón por qué Jesús nació en Belén? Todo se remonta hasta los tiempos de la salida del pueblo de Dios de Egipto. Usted sabe que estaban esclavizados, que el faraón los tenía en dura servidumbre, los tenía en amargura, los tenía en dolor y los tenía en una opresión terrible. Entonces Dios mandó a Moisés para que le dijera al faraón que dejara salir a su pueblo. ¿Qué pasó? La historia nos dice que Faraón endureció su corazón, pero más bien Dios endureció su corazón para también mostrar a su pueblo su poder, que era sobre Faraón y sobre todos los dioses que ellos creían. Y entonces la última de las plagas fue la visita del ángel de la muerte. Y ahí es donde nosotros vamos a poder comprender esta parte de la Escritura. Porque la Escritura dice que el mandato del Señor fue a Moisés, le dijo: dile a todo el pueblo que nadie va a salir por la noche, van a preparar un cordero, se va a llamar la fiesta de las Pascuas, que viene del hebreo pasat, que significa pasar de largo, y significaba que el ángel de la muerte iba a pasar de largo y no iba a poder tocar la casa de los hijos de Dios. Para esto tenían que sacrificar un cordero, y con la sangre de ese cordero iban a pintar las entradas, los tinteles de las casas, los postes de las casas de las entradas. Y cuando el ángel pasara, al ver la sangre del cordero, esa casa no iba a poder ser tocada por el ángel de la muerte, ni ninguna maldición de las maldiciones de Egipto iban a poder tocar esa casa, esa familia que vivía allá adentro. Entonces, vino esa noche terrible. Los hebreos hicieron lo que Dios les había dicho, prepararon el cordero, pusieron la sangre en los tinteles, empezaron a comer no solamente el cordero, sino estaba el vino, que significaba la sangre, el pan, todo lo que ahora conocemos como la Cena del Señor, y había algunos otros ingredientes ahí que me tardaría todo un mensaje en hablarlo, pero el asunto era de que cuando pasó el ángel de la muerte, todos los primogénitos de las casas de los egipcios empezaron a morir, y en las casas de los hijos de Dios la muerte y la maldición pasaban. Ahora, esta fiesta iba a ser la principal fiesta de los hebreos. Usted sabe que hasta la fecha la celebran, la Pascua, y iba a venir de generación en generación, en generación, en generación. Cuando entran a la tierra prometida, entonces cuando entran a Canaán, cuando entran a Jerusalén, cuando empiezan a conquistar todo lo que el enemigo había invadido, que era tierra de ellos, se establece que en Belén, en la ciudad de Belén, o en el pueblo de Belén, era una ciudad ganadera en cuanto al ganado
bovino, o sea, ahí se criaban los corderos y los borregos, se empezaron a criar para cuando vinieran las fiestas de la Pascua. Toda la gente que venía de todas las naciones, de todos los pueblos, antes de llegar a ofrecer los sacrificios que se ofrecían en el templo, pasaban a Belén y compraban el cordero o en las casas, en los albergues, en los mesones, ahí se hacía la Pascua, todos hacían la Pascua, compraban su cordero, lo sacrificaban y le rociaban la sangre o hacían el simbolismo de ponerla en los dinteles de las puertas, recordando todos los acontecimientos de Egipto. Pero no podían entender hasta que vino la revelación del Nuevo Testamento y de la palabra, aunque se profetizó en casi todos los profetas y en muchos de los libros del Antiguo Testamento acerca de este cordero, no podían entender muy bien qué significaba, pero cuando Juan el Bautista ve a Jesús por primera vez, entonces lo ve y le dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los corderos, los animalitos y el ritual o el sacrificio que se hacía cubrían por un año el pecado del pueblo de Israel. Pero cuando Juan dijo que Jesús era el Cordero de Dios y que quitaba el pecado del mundo, nos enseñaba o nos daba una revelación. La sangre de Jesús no solamente cubre el pecado, sino quita el pecado del mundo. Por eso nació en Belén, porque era un cordero que fue llevado al sacrificio en la cruz del Calvario, que su sangre fue derramada en la cruz del Calvario para que tú y yo tuviésemos vida. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué no le das un aplauso al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Por eso de Belén fue tomado el Cordero. Pero dice que cuando nació en Belén de Judea, en día del rey Herodes, vinieron del oriente ante Jerusalén unos magos. La palabra mago en hebreo significa sabios o maestros. No es en nuestro contexto, que significa el mago, el que saca el conejo del sombrero, o el que te desaparece la cartera sin que te des cuenta, y nada de eso. Ni de los que pues hacen tantas ilusiones ópticas para hacer creer a la gente esas magias, aunque algunos son verdaderamente cuestiones de las tinieblas, con poderes de las tinieblas, pero más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y dice que estos sabios vinieron del oriente. En el oriente era una parte de el territorio de Israel donde toda la gente estudiosa, todos los científicos, la gente que estudiaba, pues ahí desarrollaba sus estudios, y ahí había mucha gente preparada en las letras, en la sabiduría, y había astrónomos. Diga conmigo, astrónomos, no astrólogos. Astrónomos son los que estudian los comportamientos de las estrellas, los planetas, etcétera. Y para entender un poco, por ejemplo, hay cosas naturales como si la luna está llena, la marea sube. Los pescadores saben esos tiempos. Cuando vienen los tiempos de los eclipses, de los acercamientos. Por ejemplo, hace unos meses del acercamiento, en creo que 200 años de la luna, el acercamiento más a la Tierra, el más cercano. Y estudian todas estas cosas. Los astrólogos estudian la adivinación y usan las estrellas supuestamente para hacer sus cosas, como Walter Mercado, Almira y todos esos que están estafando a la gente en todo el mundo. Entonces, una cosa es astrónomo, otra cosa es astrólogo, pero
los sabios, los astrónomos habían entendido que a través de una profecía y de anunciamiento de las estrellas iba a haber una estrella que les iba a anunciar la llegada del Salvador del mundo, del Rey de los reyes y del Señor de los señores. Ahora, cuando nace el Señor Jesús, se estremece todo el mundo espiritual, mis amados. Porque en el Antiguo Testamento el hombre le entregó su autoridad al enemigo al abrir las puertas a las tinieblas a través de la desobediencia. Cuando Adán, cuando Eva desobedecen a Dios, les es quitado toda la autoridad, porque se les había dado toda la autoridad. Les dijo el Señor: sean señores, señoréate de toda la creación, sé tú el Señor, sé tú quien gobierne, sé tú quien administra. Pero cuando el hombre cae en las mentiras del diablo, que es padre de mentira, a través del pecado le entrega esa autoridad. Y se convierte entonces la tierra en todo ese tiempo en el reino de las tinieblas. Por eso el Señor dice que Él vino para salvarnos, pero vino para pasarnos de las tinieblas a la luz y de la muerte a la vida. Pero entonces comenzó un plan para restaurar el reino de Dios. Diga conmigo: restaurar el reino de Dios. Entonces Jeremías habla y dice que ese reino iba a ser restaurado nuevamente y que iba a venir el rey. Daniel 10:44 también dice que iba a venir un reino, que iba a ser un reino muy fuerte, inconmovible, y que iba a destruir a todos los reinos existentes aquí en la tierra, porque era un reino que iba a permanecer para siempre. Así es que David también tiene una revelación del rey justo y empieza a profetizar también acerca del rey, y todo se concentra en dos reinos: el reino de las tinieblas y el reino de Dios. Cuando aparece el Señor Jesucristo es el comienzo de la destrucción o de la caída del reino de las tinieblas. Y por eso en el verso 2, capítulo 2, verso 2, dice que llegaron los magos de Jerusalén diciendo: ¿dónde está? ¿Quién? El rey de los judíos que ha nacido. Ellos proclamaban que había nacido un rey. Ellos empezaron a pregonar que estaban buscando al rey. Dice: porque su estrella la hemos visto al oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó diciendo: ¿dónde había de nacer el Cristo? Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Así es que pues venía una caravana de sabios, los magos de Oriente, pero no era Melchor, Gaspar ni Baltasar. Eso nos los enseñó el sistema de comercio en el mundo, pero lo enseñó también la religión. Estos hombres sabios eran una caravana grande, eran muchos. Así es que cuando entran a Jerusalén, pues se oye todo el escándalo de la entrada de estos sabios, porque venían carretas de elefantes, caballos, camellos, venía mucha gente, los ayudantes de todos ellos, y pues siempre tenía los romanos espías, halcones, como les dicen ahora, que entra alguien en una ciudad y ya saben quién entra y quién sale en un pueblo. Entonces pues dijeron: hay un escandalero, el rey Herodes, fíjate que pues hay una noticia que no te va a gustar mucho. Y dijo: ¿cuál es? Dicen que ha nacido el rey de los judíos, rey de Israel. Y él dice: ¿cómo que ha nacido un rey si yo soy el rey? Pero él no podía entender, como lo dijo el Señor Jesucristo: mi reino no es de este mundo. Jesús no venía por una posición política, no venía por un hueso, no venía por un puesto. El reino de Dios es el reino espiritual. El reino de Dios es inconmovible. El reino de Dios
no tiene fin. Un reino tiene un rey, un rey tiene un reino, un rey tiene un ejército que defiende a su pueblo. Yo no sé cuánto pueblo de Dios hay aquí, pero si tú pudieras abrir tus ojos espirituales, tú pudieras ver los ejércitos que Dios ha mandado para guardar tu entrada y para guardar tu salida. El rey también se encarga de dar alimento a su pueblo, el rey protege a su pueblo, el rey se encarga de que la economía de su pueblo esté sana, el rey se encarga de que haya paz en su reino. No anhelaba otra cosa un rey que viviera en paz y tener a su pueblo resguardado. Por eso el Señor dice que nosotros estamos en el hueco de su mano y de allí nadie nos podrá hacer daño, porque el rey protege a sus hijos, a su pueblo, y Él es el Rey de Reyes y Él es el Señor de señores. Entonces Herodes dice, no puede haber dos reyes. El verso 7 dice, entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose le adoraron. Diga conmigo, postrándose le adoraron. Le abrieron sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Y es muy interesante ver aquí y entender la manera de adoración de Dios. Dios no solamente, una parte de nuestra adoración es cuando cantamos, cuando levantamos las manos, cuando le decimos cosas bonitas de nuestro corazón, pero aquí la Biblia dice que estos magos le adoraron y le dieron presentes. No hay cosa más satisfactoria para Dios que recibir la ofrenda de sus hijos como una adoración, como un acto de adoración. Abel y Caín comenzaron los primeros hermanos en la tierra y tuvieron una discusión. ¿Y sabes cuál fue su pleito de ellos? La manera de adorar a Dios. Porque uno trajo lo que se encontró por ahí de frutas, legumbres y lo que iba recolectando, Caín. Pero Abel dice que trajo lo mejor para Dios, que de sus ganados escogió las mejores reses, de sus ganados escogió los mejores corderos, de sus ganados escogió lo más limpio y puro, y dice que las primicias lo primero lo entregó a Dios, y dice que Dios vio con agrado el corazón como Abel estaba adorando, ofrendando a Dios. Por eso la Escritura dice que Dios ama, ¿a quién ama Dios? Al dador alegre, porque siempre tu adoración, mi adoración, a través no solamente del canto, sino de cumplir a Dios con tus diezmos, con tus ofrendas, van a traer alegría al corazón de Dios. ¿Le faltará dinero a Dios? No creo. Él es el dueño del oro y de la plata y de todos los reinos aquí y en todo el universo. Estoy seguro que hay planetas que son de zafiro, estoy seguro que hay planetas que son de esmeraldas, estoy seguro que hay planetas que son de piedras preciosas que ni conocemos. Pero lo que Dios ve es en nosotros el corazón, mis amados. Dice que ellos le adoraron, dice, con incienso, que eran los perfumes más exquisitos. El incienso que se preparaba no es como el incienso del copal de la muerte, el Día de Muertos, que anuncia la muerte.
que ponen en los rituales de brujerías, hechicerías, de todos esos copales y esos inciensos hindús llenos de brujerías y de hechicerías, de los krishnas. ¿Cómo sabe eso? Yo estuve en la India, yo vi el proceso de todas esas cosas, y todo es espiritual y todo eso es maldición. Pero el incienso que sube como un olor fragante a la presencia de Dios es la alabanza y la adoración de sus hijos. Y ellos trajeron los inciensos, los perfumes más exquisitos. Pero dice que también trajeron mirra, que era también de los perfumes, de las esencias, era la más cara de las caras, de las mucho más caras que existían. Ni Christian Dior, ni Carolina Herrera, ni Brut, ni nada de esas cosas, ni Avon, podían compararse con el aroma de la mirra. Pero la mirra, tendríamos que tener otra enseñanza acerca de estos presentes, pero la mirra era sacada de los montes Himalayas, de las montañas más altas. Tenían que ir hombres como alpinistas de esos tiempos a traer esa planta y después hacer los extractos del perfume, y eso le hacía cara porque también era un sacrificio, era arriesgar la vida, era traerla, pero era muy carísimo el obtenerla. Solamente la gente millonaria de esos tiempos podía tener esos perfumes. Dice que ellos le trajeron incienso, le trajeron mirra y le trajeron oro. El oro nos habla de la realeza de un rey. ¿Y para qué quiso tanto el Señor? Bueno, o por qué pasó con lo que se hizo. Dice que estuvo un tiempo fuera mientras vino la persecución y la matanza de los niños. Y estoy seguro que mucho de eso sirvió para sostener su familia y vivir dignamente como un rey, como el Señor. Aunque la Biblia dice que Él se hizo pobre para que nosotros con su pobreza nos enriqueciéramos. Pero Jesús, le voy a decir algo, nació como rey. Bueno, no nació. Jesús fue profetizado como rey. Nació como rey, vivió como rey, murió como rey y ahora reina como Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuánto le dan un aplauso al Rey esta tarde? Él es el Rey de Reyes. Y le adoraron. Verso 12. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Dios les avisó en sueños que no regresasen a Herodes porque Herodes pensaba ya en matarle. Verso 13, después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Entonces, en este capítulo también vamos a ver muchas veces que dice para que se cumpla lo que el profeta dijo, para que se cumpla lo que las escrituras dicen, para que se cumplan las profecías. En nadie en toda la historia de la humanidad se cumplieron todas las profecías que fueron hechas en el Antiguo Testamento como se cumplieron en Jesús. Todas las profecías que se hablaron para el Mesías, todas fueron cumplidas en el Señor. Verso 16 dice: Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de ¿cuántos años? Que había en Belén y en todo su alrededor,
conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Verso 19 dice: pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto. Esta parte de las Escrituras nos explica cómo vino una ira y un odio en contra de los niños. Y es un espíritu que ha prevalecido. Por eso, mis amados, los gobernantes que están atentando contra las leyes de Dios al autorizar los abortos, la matanza de los bebés, de alguien que ya tiene vida pero que no se puede defender, es un asesinato criminal. Mas es ir en contra de Dios. Toda la ola de desapariciones de niños, de tráfico de órganos de los niños, toda la maldad en la pedofilia, toda la maldad en todo lo que es la pornografía infantil, toda la maldad es en lo que es tomar a los niños como si fueran bestias y hacerlos trabajar en minas, hacerlos trabajar a portar armas, a enseñarles y cambiarles su mentalidad para desde niños ser guerrilleros, ser gente que sea de destrucción. Todo eso es el odio del diablo contra los niños. Por eso tú debes de hablar con amor a tus hijos, por eso tú debes de bendecir a tus hijos. El poder de una bendición de un padre traspasa los límites del reino de las tinieblas. Bendecid y no maldecid. Pero también la palabra dice que los hijos debemos de tener honra a los padres, desde luego. Honra a tu padre y a tu madre para que seas de larga vida, tengas larga vida y te vaya bien en esta tierra. Es un compromiso mutuo entre padres e hijos, pero los niños deben ser guardados. El Señor le dijo a Pedro: ¿me amas? Sí, cuida mis ovejas. ¿Me amas? Sí, cuida mis ovejas. Y la tercera vez le dijo: ¿me amas? Sí, cuida mis corderitos. A los niños. Dejad venir a los niños a mí, no se los impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. Y el que no fuere como un niño no puede entrar al reino de los cielos. Y alguien amó tanto a los niños, fue Jesús. Dice que le traían a los niños para que Dios los acariciara, los tocara, los bendijera, les sanara, les tantas cosas con un solo toque de Dios. Se levantó una ira y un odio contra los niños. Por eso también en los tiempos de Egipto el enemigo quería matar a los hijos de las israelitas. Y cuando llegaban las parteras que tenían órdenes de matarlos, ya habían nacido los niños y dijeron: es que las hijas de Dios son fuertes. Digan amén, mujeres. Si cuando llegamos pues ya nació y ya no podemos hacer nada. Entonces se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a la tierra de Israel, pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes, porque Herodes se murió por atentar contra Dios, contra el Hijo de Dios. Todo aquel que atente contra un Hijo de Dios corre peligro su vida. Por eso dice la palabra: bendice a tus enemigos, porque si no, pues van a ser destruidos. Bendice a los que te maldicen, porque si no, las maldiciones que te das se les van a regresar a ellos. Pero como tú tienes misericordia, como Dios tiene misericordia de ti, tú bendecirás a aquellos que te maldicen. Dice: pero su padre tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños se fue a la región de Galilea y vino, habitó en la ciudad que se llama Nazaret. ¿En cuál ciudad?
para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Entonces Jesús nació en Belén, creció en Nazaret y fue su ministerio desarrollado en toda la región de Jerusalén de Israel. Por eso era de Belén, pero creció en Nazaret, del Nazareno, y pues hizo su ministerio en Jerusalén, en Israel, Decápolis, toda la región, y ahí estuvo el Señor. En aquellos días, capítulo 3, verso 1, dice: vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha, el reino de los cielos se ha, el reino de los cielos se ha. Todo lo que dijeron los profetas, todo lo que los libros del Antiguo Testamento, todos los reyes con sabiduría, todos los sabios del mundo que sabían que iba a haber un día especial en el planeta Tierra, cuando la estrella apareciera sobre este niño y vinieran los magos de Oriente y confirmaran su nacimiento, era porque empezaba el principio de la destrucción del reino de las tinieblas, porque para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Denle un aplauso al Rey, por favor. El reino de los cielos se ha acercado. Mateo 4:12. Capítulo 4, verso 12. Por eso el Señor también habló y dijo: desde los tiempos de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia. O sea, se aceleró el mundo espiritual. Pues tenían en el Antiguo Testamento, estaba feliz el diablo teniendo a la gente enferma, con lepra, maldecidos, con los tumores de Egipto, con las maldiciones, y estaban ahí porque no había alguien que tuviera la autoridad, que tuviera el poderío para destruir ese reino. Pero cuando viene el reino de Dios, cuando viene el Rey de Reyes, entonces el mundo espiritual tiembla, porque dice: ha llegado el principio de nuestro fin. Por eso cuando Jesús se acercaba por primera vez, los demonios hablaban y decían: ¿qué tienes contra nosotros? Nunca había habido una liberación en el Antiguo Testamento. Nunca había habido sanidades sobrenaturales, salvo Naamán el sirio y 1 o 2 casos. Saúl, el rey, tenía un espíritu malo cuando ya empezó a atentar contra David, y David tocaba el arpa y el espíritu se iba, pero se iba David a su casa y regresaba el espíritu a atormentarlo, pero nunca pudo ser liberado. No había una autoridad. La única autoridad mayor tenía que ser un reino mucho más fuerte y mucho más poderoso. Y cuando viene el Señor Jesús, entonces Él dice en el verso Juan 14:12, dice: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran, y los asentados en región de sombra de muerte, luz. ¡Wow! No sé qué experiencia tuviste tú cuando recibiste a Jesús en tu corazón, pero cuando yo clamé a Dios y le dije: ven a mi vida, Señor, ven a mi corazón, y que esa noche el Espíritu Santo me envolvió y cayó sobre mi habitación y me envolvió ahí, y cuando abrí mis ojos,
veía yo todas las cosas como si me hubieran encendido las luces. Estaba acostumbrado a vivir en las tinieblas creyendo que vivía en la luz. Pero cuando conoces a Jesús, conoces la verdadera luz, porque Él es la luz del mundo. Y la luz sobre las tinieblas resplandece. Y Él vino a pasarnos de las tinieblas a la luz y de la muerte a la vida. Y el pueblo que estaba asentado en tinieblas vio gran luz. Y a los asentados en región de sombra de muertes, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan le profetizó y dijo: este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Juan les dijo a la gente: arrepiéntanse, porque ya llegó el reino de los cielos, ya llegó el Rey. Mucha gente no entendió, y entonces vino Jesús y dijo lo mismo que dijo Juan: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. En Mateo 11:12 dice el Señor: desde el día de Juan el Bautista, desde cuando Juan anunció que ya el reino de los cielos se ha acercado, hasta ahora, dice, el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos lo arrebatan. Mateo 4:23 dice así. Ahora, ¿qué es una persona violenta? Lo vimos la semana pasada. No es alguien que le pega a su mujer o que está echando pleito a todo el mundo. Una persona violenta en el reino es aquel que no está dispuesto a entregar el territorio que Dios le ha entregado como hijo de Dios. Yo estoy dispuesto a defender mi familia y no voy a dejar que el enemigo se enseñoree en mi casa. Yo oro violentamente para que mis hijos sean guardados en el hueco de la mano de Dios. Yo oro con violencia para que mi esposa esté en el hueco de la mano de Dios. Yo oro con violencia para que esta iglesia sea guardada y seamos una iglesia de reino y de poder y autoridad. Porque Jesús dijo: toda autoridad me es dada en el cielo y me es dada en la tierra. Ahora ustedes vayan y prediquen y sanen enfermos y liberen endemoniados. Lo que no pudieron hacer los profetas lo puedes hacer tú por el nombre de Jesús. Porque dáselo fuerte si se lo vas a dar al Señor. Por eso el Señor dijo en Hechos 16:16. Dice que a todo el que creyera en su nombre, a todos los que fueren bautizados, a todos los que creyeran en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, de ir y orar por los enfermos y de ir y liberar a los cautivos. Mis amados, es algo que tenemos en la autoridad de Dios. Alguien me escribía y me decía: ay, pastor, es que llegué a la casa de mi mamá y hasta se me fue la unción y todos nos sentimos oprimidos, y es que todavía están en otra religión y todavía tienen amuletos y tienen ajos. Me lo puso hace 2 noches alguien. No es de aquí, no sé ni de dónde sea. Y no sé qué hacer, y yo creo que ya no voy a ir a la casa de mi familia porque ahí está el enemigo. ¿Sabes que cuando yo entro a un lugar extraño, al que le duele la cabeza es al diablo, no a mí? El que se siente raro y no aguanta estar junto a mí es el endemoniado, no yo. Porque yo tengo autoridad, porque soy un hijo de Dios, porque Dios nos ha investido de su autoridad. A todo el que creyere y fuere bautizado le seguirán estas señales: impondrán manos sobre los enfermos, hablarán nuevas lenguas, profetizarán, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Y recorrió Jesús toda Galilea. Mateo 4:23, si lo tienen ahí atrás, por favor.
enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Diga conmigo, evangelio del reino. Y sanando, diga conmigo, toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, y se difundió su fama por todo Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, los lunáticos, los paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán, porque el reino de Dios se ha acercado. ¿Y por qué vimos este tema esta mañana? Porque Jesús fue profetizado como rey. Nació como un rey, vivió como un rey, murió como un rey, aunque la corona se la pusieron de espina, pero resucitó como rey, y ahora está a la diestra del Padre en un trono y vive por siempre como Rey de Reyes y Señor de Señores. Dale otro aplauso al Rey. No es que nació el niño Dios en un pesebre, es que vino el Rey de Reyes, el Señor de Señores, a establecer su reino, y para que los violentos y valientes arrebaten el reino de Dios. Dáselo fuerte al Señor, por favor. Vamos a ponernos de pie. No quiero que ande cantando por ahí diciembre me gustó para que te vayas, que sea mi cruel adiós tu Navidad. Yo no olvido el año viejo porque me ha dejado cosas muy feas. Yo quiero que usted ore y diga, en mi hogar, en mi casa, en mi vida, se establece el reino de Dios. Levante sus manos al cielo por un momento y diga conmigo, Espíritu Santo de Dios, tú has abierto mi entendimiento, has abierto mi corazón, y mi casa, mi familia, mi vida no es más un territorio del enemigo. Yo echo fuera de mi casa, de mi vida, todo invasor que ha venido a querer robar, matar y destruir, pero ahora establezco el reino de Dios. El reino de los cielos se establece en mi casa, en mi familia, en mi trabajo, en mi vida. Esta iglesia, somos una iglesia de reino, y declaramos que el poder de Dios está aquí, y hacemos violencia en contra del reino espiritual. Diga conmigo, diablo mentiroso, me has tenido aprisionado por mucho tiempo, pero ha llegado tu derrota, porque el reino de los cielos ha llegado a mi vida, en el nombre de Jesús.